Bien, yo creo que hay dos explicaciones fundamentales para este libro, ¿no? que explican este libro. La primera, y a lo mejor muy sencilla, es que existe un gran vacío. eh, Desde la investigación histórica hay una escasa preocupación historiográfica sobre la nobleza española, obviamente no solo en el periodo que trata el libro, pero creo que ese momento de gran cambio sería, desde mi punto de vista, esa gran irrupción de la modernidad a comienzos del siglo XX también se puede abordar desde la nobleza. Ante todo responde, en primer lugar, como digo, a un gran vacío. Y en segundo lugar, porque como ya he apuntado, la propia nobleza es una forma de entender mejor esos grandes cambios sociales, ese tránsito que se vive a la modernidad en España en ese primer tercio del siglo XX, si se quiere el reinado de Alfonso XIII. Es una manera muy interesante y distinta de enfocar ese cambio, ese gran cambio social. El libro tiene un título bueno, que elegí después de pensar un tiempo, perpetuar la distinción, y que obviamente pretende ser provocador, claro, y a la vez pretende explicar qué hay de fondo, porque quizás la gran pregunta, cómo la nobleza, y muy en concreto en este caso los grandes de España, un grupo de especial prestigio dentro de la nobleza, cómo se explica que siga teniendo relevancia. Y creo que hay una idea clave, es la de la historia, y como la historia, peso que tiene la historia, y quizá materializada sobre todo en la familia, es uno de los grandes ejes explicativos, y creo que ese verbo, perpetuar, pues lo deja bastante claro. Y distinción, porque obviamente cuando hablamos de nobleza, hablamos ante todo de diferencia, de deferencia, de prestigio, y a veces es dinero, pero obviamente no lo explica todo, y eso lo sabemos muy bien los historiadores. Explica mucho, pero no lo explica todo. Es política, es cultura, es también cambio social. Ya no tenían ese prestigio incluso desde el siglo XVIII, y sin embargo es llamativo cómo siguen estando, ¿no? Yo en perpetuar la distinción me detengo primero en ver en qué medida estaban, estudiando las principales cámaras de poder político, pero también ese poder más local, y por supuesto quizá lo esencial, su poder político a través del contacto con el rey. Creo que un ejemplo muy interesante para entender esta otra forma de hacer política, esa forma peculiar, sería el conde de Torres Cabrera, un grande de España, quizá de otra época, pero es de ese momento, ¿no? Y cómo fue uno de los últimos personajes, de los últimos miembros de la grandeza que pretendió que esta parte de la nobleza tuviera un peso directo y específico dentro del aparato político, del sistema político nacional. Quizá otro ejemplo muy interesante también, no solo como contraste, sino como distinto, sería el duque del Infantado, eh, por su bueno, por otros condicionantes, pues era una persona muy relevante en la sociedad del momento, y siempre presente en el Parlamento, siempre presente en el Congreso de los Diputados, pero un poco al margen, no orillado, sino al margen, y como en un momento dado él pretende jugar un papel no protagonista, pero sí más importante. Y la situación concreta del final de la Guerra Mundial se siente desubicado, y ahí sí que se le deja en un segundo plano. Dos ejemplos yo creo que muy relevantes para entender ese juego de los grandes con la política. Para entender este intento de perpetuar la distinción, me parece que hay que ser conscientes de que la nobleza, aunque sea un referente que siempre mira al pasado, también pretende reformularse, siempre hay una intención de mantenerse, y eso supone cambio también. Creo que la mejor forma o la manera en la que esto se planteó, incluso durante un tiempo se consiguió, fue a través de una estrategia de deferencia, de diferenciación, como
como fueron los ennoblecimientos. No solo desde 1914, ya desde antes, pero lo interesante de este momento es que la grandeza, a partir de 1914, pretende jugar un papel decisorio en este tema, en el tema de los ennoblecimientos, cuando hasta entonces, y lo siguió siendo, pero hasta entonces era solamente el rey quien tenía capacidad de decisión, y en ese contexto de 1914 la grandeza pretende jugar un papel, y yo entiendo eso como algo muy relevante en la medida que pretenden distinguirse y decidir sobre quién y quién no merece ser noble. Bien, el dinero, la riqueza es quizá lo que más peso podría tener a la hora de juzgar si la grandeza se mantuvo realmente o no como un grupo social de prestigio. Y esto es interesante porque casi siempre se ha dicho, no, ya no eran un grupo social de prestigio porque no tenían nivel. Un análisis sobre los grandes y su nivel económico no solo nos tiene que llevar a decir, bueno, algo sí que tenían. Sería un análisis muy sencillo, ¿no? Simple, simplista. Creo que lo más relevante a la hora de estudiar su riqueza es ver de dónde procedía esa riqueza, si estaban formulando, si estaban llevando a cabo algún cambio en sus fuentes económicas. Obviamente siempre pensamos en la tierra, en sus grandes propiedades agrarias, como en la fuente de su riqueza, y eso no solamente nos tiene que hacer pensar en algo atrasado, cómo era esa fuente de riqueza, se está modernizando o no, seguía manteniéndose como una fuente importante de riqueza. Y por último, creo que es también muy necesario ver qué participación o cómo vivieron esa gran evolución, esa gran irrupción del capitalismo, no solamente en cuanto a industria, sino otras fuentes de riqueza en la España de entonces. Creo que una de las conclusiones, si puedo hacer más de una, sería darnos cuenta de que una vez más, también en este ámbito, España no era tan diferente al resto de naciones que tenían pues un grupo distintos al resto de naciones europeas, sobre todo, pero incluso se podría hacer la comparación con otras naciones occidentales. Esos grupos de prestigio seguían viviendo bastante del pasado, seguían bebiendo bastante de la diferenciación social que procedía de un antiguo régimen, si quieren entre comillas, pero un antiguo régimen que seguía ofreciendo muchas de las pautas de distinción y que, lo más interesante, seguían siendo válidas en ese contexto. Y quizá una segunda conclusión podría ser cómo en este periodo corto, breve, pero a la vez muy intenso de análisis, 1914-1931, la grandeza vive una primera década, quizá una década corta, hasta 1923, de un gran éxito. La grandeza se convierte, ya lo era, pero creo que muy especialmente en una gran fuente de prestigio. Y a partir de 1923 se hace especialmente patente su decadencia, su paso a un segundo plano como referencia social y también en otros ámbitos como la economía, la política, etc. Muy elocuente, decía, porque nos transmite cómo ante todo estamos hablando de un grupo. No se puede entender a estos grandes de España sin pensar en sus conexiones, en su relación, también en esos espacios de sociabilidad donde se relacionaban. Es también muy relevante.